Hola a todas, todos y todes y bienvenidos a otro episodio de En Conexión. Mi nombre es Valentina Garzón Villamil y el día de hoy estoy con los chicos de Colombia para el Mundo. Nico, Juan, bienvenidos. Hola, Vale, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un saludo pues, a todas las personas que estén conectadas en el live. Hola, Vale, también un saludo para todos los que nos están viendo y bueno, vamos a dar. Bueno, para comenzar me gustaría contarles un poco de este trabajo. En la tradición colombiana hay costumbres y características arraigadas de culturas lejanas, que sin darnos cuenta se han apropiado dentro de nuestra identidad y cotidianidad. De Colombia para el Mundo ilustra a través de lo audiovisual, la música y la gastronomía cómo es posible ver el mundo sin salir de Colombia. Bueno, Juan y Nicolás, me gustaría comenzar preguntándoles por qué escogieron tocar esta temática de la apropiación que hace Colombia, pues de distintas culturas. Bueno, la idea inicial, iba muy ligada a esto, pero no fue la final, porque al inicio hicimos como una idea como de muchas ideas de distintos grupos. Primero estuvieron los grupos de los capítulos y cada uno como que proponía un tema. Y el tema original era con respecto a restaurantes temáticos, como de distintas temáticas. Ok. Pero cuando llegó un punto de la pandemia, que era creo que fue el segundo pico o el tercero, no recuerdo, no podíamos ir a grabar o a estar en los restaurantes, entonces tocaba. Y como ya teníamos el marco teórico y muchos elementos ya realizados, pues no podíamos en ese punto votar todo. Entonces, ¿qué dijimos? Ya tenemos como esa parte, pues como hagamos una transformación y lo pusimos como listo. Cada restaurante tenía como su cultura extranjera, entonces vayamos por ese lado, por las culturas extranjeras que permean en Colombia. Recuerdo que cuando yo estaba pequeña veía series como Supercampeones o los cuentos de los hermanos Grimm que pasaban los domingos por Caracol, ¿se acuerdan? No, madrugando a ver esas cosas. ¿Cuál es la influencia? Me surge la duda de cuál es la influencia del anime en la cultura de nuestro país. Bueno, vale, ahí ya nos centramos con nuestro primer capítulo, nuestro primer episodio que es sobre Japón específicamente. Y bueno, la influencia que tiene es muy amplia, el anime que tiene. Y es que el anime, por ejemplo, eh, quizás uno de los aspectos que se me viene a la mente y creo que quizás también acá nosotros lo vamos a sentir y es la emotividad que genera el anime porque nosotros muchas veces crecimos viendo programas de anime, ¿no? Entonces ahí tenemos el ejemplo de Supercampeones y entonces esto fue un factor cultural, por ejemplo, este anime que sea en un momento específico cuando llega a Colombia, en el que la selección Colombia estaba en uno de sus momentos de oro, estaba teniendo una generación sumamente interesante y es algo que se refleja en ese episodio que las personas con tanto interés, con tanto amor a la cultura del anime, pues decían reunirse en sus hogares a ver supercampeones después de jugar fútbol. Así como se reunían a ver partidos, pues se reunían a ver anime. Pero pues eso es como la primera ola que tiene el anime en sus hibridaciones culturales, pero ya más centrados en los 2000, sea como otra ola que viene también muy ligada con algo que más adelante quizás damos del soft power, pero también con las nuevas tecnologías. Entonces empezamos a ver que mediante muchas redes sociales empiezan a ver como grupos de fans, entonces empiezan a generar como eh, muchas, muchas conversaciones enmarcadas pues en el anime, pero también entonces empezamos a tener otros temarios como puede ser la familia, entonces empezamos a tener como ciertos grupos centrados en culturas que quizás para Colombia no eran como tan habituales, tan comunes, entonces ahí ya empezamos a tener unas hibridaciones culturales mucho más marcadas. Y no solo nos hemos apropiado, como dice Juan, del anime, sino también, por ejemplo, de la gastronomía, con platos típicos como el sushi, el ramen. Incluso en uno de sus videos dicen que uno puede comer Colombian ramen en algunos restaurantes. ¿Qué hace hoy en día tan atractiva la cultura japonesa? Quizá porque es una cultura que uno no la termina de conocer en su totalidad, ¿no? Pues la conoce de cierta forma por los productos que, digamos, mencionaba Juan, pero que todavía sigue siendo en muchos aspectos un misterio para todo lo que está
ofrece. Que, digamos, nosotros podemos llegar a conocer una parte muy mínima del inmenso mundo que tiene Japón. Entonces, eso, como que ese misterio, como que esas ganas de conocer más, hace que las puertas se abran para tanto conocerla como que esa cultura interactúe con la colombiana. Y esa es otra pregunta que me surge. ¿Y cómo llega esa cultura aquí a nosotros? Si pues viene de un lugar que en serio, ahí sí como dicen sus videos, es muy lejano. Eh, bueno, eso llega por la globalización como gran respuesta porque pues por los cambios que ha tenido la humanidad a Latinoamérica en un punto, empezaron a llegar muchas culturas de afuera, como de Europa, como de África, como de Asia, por las distintas coyunturas. Y el hecho que esta serie de migraciones ocurran hace que se mantengan y que de cierta forma se logren mezclar con el resto. Y es un proceso que sigue siendo constante más en un mundo pues, con redes sociales y que las conexiones no necesariamente deben ser cara a cara, sino que pueden ser en un mundo digital, pues esto hace que como que esa especie de migraciones sigan en un constante ascenso. Por otro lado, en el pasado, pues se decía que el poder ideológico se ejercía por la fuerza, ¿no? Por eso tantas guerras en el siglo anterior. Pero ahora vemos esa seducción cultural para arraigarse en la mente de las personas, algo en lo que las culturas orientales son muy buenas. ¿Cuál es el secreto de este éxito? Bueno, precisamente esto tiene que estar enmarcado, suele estar enmarcado en lo que mucha gente estudia desde el soft power, ¿no? Que son como todas estas dinámicas estéticas en el que mediante ya no un conflicto bélico directo intentamos o intentan estas personas, no en primera persona, intentan imponer sus ideales. Entonces ahora tienen distintas herramientas o tienen una estrategia diferente para implementar esos ideales. Entonces lo vemos a través de los programas de televisión, desde la propia alimentos, la propia comida. Entonces como que vemos que el soft power empieza a estar permeado, empieza a permear como los ámbitos del entretenimiento. Entonces por eso es que cada hoy en día vemos distintos factores como no sé, culturas del entretenimiento, de los deportes que empiezan a tener ciertos conflictos de intereses o algo por el estilo, porque a través de ellos se están tratando de imponer como ciertos ideales, como que se tratan de imponer y todo esto pues está un poco relacionado con los conflictos que se vienen dando entre diferentes naciones, ¿no? Que cuál nación trata de imponerse y de hacerse sentir más poderosa pues por intereses económicos y políticos principalmente, pero entonces ya como que la idea quizás de nosotros es demostrar un poco que los entretenimientos, por muy básicos que algunas personas pueden llegar a considerar, tienen muchas veces objetivos que van más allá de entretener. Y es algo que también nos parece interesante resaltar. ¿Nos puedes dar algún ejemplo de cómo funciona, o sea, por ejemplo, un anime o algo que funcione de esta manera? Bueno, de anime quizás no se me viene ahorita algún ejemplo, creo que porque los animes tienen unas temáticas que son particulares y que quizás muchas veces acá en Colombia no estábamos como no solíamos consumir, ¿no? Entonces, los animes que hoy en día vemos son, son muy distintos, pero por ejemplo, si vemos alguna película como Parasite, entonces entendemos que ya tienen conceptos mucho más marcados, ¿no? En el que tratan de demostrar ciertas realidades y a través de pues, el desarrollo de ese producto, de ese contenido y las industrias que empiezan a estar enmarcadas en ellos, pues tratan de mostrar diferentes modalidades de hábitos de vida y de consumo. ¿Qué papel Digamos también, Ah, dale, Nico. como para complementar a ti, que cuando digamos que uno coge un anime, uno ve que tienen elementos que pueden ser desconocidos para nosotros, pero los que pueden llegar a ser conocidos o que uno los tiene más habituados. Por ejemplo, si uno coge Dragon Ball, el personaje de Goku, que es el protagonista tiende a ser heroico, tiende a ser el que gana las batallas, el que destruye al malo. Eso es una idea que nosotros
en los productos ya la conocemos mucho porque va muy ligado a los productos norteamericanos que llegan a Colombia, que el protagonista es heroico, que eh, el protagonista siempre va a ganar, o el protagonista siempre va a quedar como un ídolo en las personas. Digamos, en Dragon Ball la mayoría de los villanos no son humanos, sino que son una especie como de alienígenas o de monstruos, porque como que siempre la relación del villano es igual a terror, o a dar miedo, o a estar en contra de los principios del héroe. Entonces como que esa clase como de patrones en el mundo se van como replicando lentamente y se le van mezclando como con elementos ya muy característicos de sus culturas y pues de cierta forma es por eso que terminan llegando, eh, llegando aquí, se consumen, a la gente les gusta y se mantienen. ¿Y cómo afectan o cómo influyen las redes sociales en estas expansiones culturales? A mí me parece que son demasiado importantes, e incluso en un momento en que apenas se estaban desarrollando y que las redes sociales estaban en ese proceso de consolidación. Comunicación importante, quizás primaria, entre las relaciones de los humanos, como que ya eran importantes, y entonces es algo que cada vez se ve más marcado, pero ya lo veíamos antes a través de estos grupos, estos nichos que se empezaron a generar en diferentes redes sociales. Hoy en día, por ejemplo, Twitter o Facebook suelen ser unas de las principales, pero también existen redes sociales que quizás ahora no son tan conocidas para nosotros, pero que son muy importantes porque empiezan a conectar personas desde diferentes lugares del mundo, porque ya no estamos hablando a nivel nacional o de un espacio geográfico en concreto, sino que pues ya las dinámicas globalizadas hacen que las personas o sea, que prime la idea, el interés, y entonces empezamos a ver personas de diferentes lugares del mundo que están concentradas o se tratan de buscar mecanismos para reunirse y en torno a cierta temática, pero por ejemplo también en el ámbito local, las redes sociales han sido fundamentales para reunir puntos de encuentro. Por ejemplo, es algo que se ve mucho en el K-pop, que pues, por ejemplo acá en Bogotá, que hay personas que se reúnen cerca al Simón Bolívar como para aprender y para hacer coreografías de algunas de las bandas pues, de su interés o algunas canciones que son más llamativas por el momento. Entonces como que las redes sociales sí han sido muy importantes para que haya una expansión mucho más efectiva de los diferentes productos de distinto país o que cumplen como cierto carácter o quieren transmitir algo en concreto. Pero por otro lado, no toda apropiación cultural es tan moderna o reciente. La cultura árabe, por ejemplo, lleva en nuestro país desde antes de la independencia, tanto que muchas veces confundimos su cultura con la nuestra. ¿Cómo se mezcla una cultura con otra? ¿Puede llegar a un punto donde no se diferencia? Sí, sí y a la vez no. O sea, es un tema que cuando digamos lo realizamos fue de cierta forma sorprendente porque habían cosas que nosotros no sabíamos y que pensábamos que no pueden llegar a guardar ninguna relación. Y en este caso, digamos, ya con el caso específico de la cultura árabe, ocurría esto porque nosotros antes de realizar el trabajo y el capítulo, pues no pues había cosas como muy básicas, como de las danzas que tenían como cierta influencia en la costa Sí. y demás. Pero a medida que uno fue indagando, como con el marco teórico, a medida que fuimos haciendo las entrevistas con los personajes, habían elementos que a uno lo podían llegar a dejar con la boca abierta, como que el suero costeño parte de un producto de Arabia. Y uno diría, pero pues, eso era costeño de toda la vida, de cuál es la relación. Entonces uno va indagando y con lo que le va respondiendo se terminan mezclando. También con el caso de las novelas, que uno dice, pues aquí han dado el IF o han dado la del Sultán. Y uno dice, listo, ¿por qué? Entonces uno dice, no, que es que, y ya en una de las entrevistas que hicimos, ahí nos explicaban, no, que es que estas novelas comparten ciertos patrones que de las novelas mexicanas. A su vez, las novelas mexicanas han influido en las novelas colombianas. Entonces, como que ahí se va lentamente tejiendo un mapa en donde uno ya va entendiendo que, a pesar que seamos diferentes, hay muchas cosas que nos hacen iguales o que nos hacen muy,
muy parecidos en la comida, en la música, que solamente son pequeños detalles que llegan a modificar una cultura a otra, pero que si uno lo analiza desde el punto de partida de la creación de ese producto, somos prácticamente idénticos en muchos aspectos. Pero ahí va mi pregunta. ¿Y entonces en qué momento decimos cómo son iguales? O sea, ¿cuándo es ese momento donde se unen y ya no podemos diferenciarlas? O sea, ¿podemos hablar de eso o es muy difícil llegar a ese punto? De cierta forma eso ocurre cuando el producto, cuando la influencia se mantiene permanente en el país, cuando se vuelve algo habitual o algo común. Uno ya no lo ve con los ojos de esto es diferente, esto es extranjero, esto tiene una barrera con mi cultura. Cuando ya esa influencia que pues viene de un sitio extranjero y se queda acá y se vuelve algo común, es cuando uno ya rompe como ese límite de lo extranjero a lo nacional, cuando ya se vuelve algo muy habitual en la sociedad. Volviendo tal vez un poco al tema que trataba ahorita Juan del K-pop, muchas veces que se cree que todo es moda, ¿no? Cuando el K-pop llegó de Oriente a Occidente a muchos no les gustó y pensaron que era algo momentáneo. Pero con el tiempo pues se consolidó y cada vez más personas escuchan su música, lo que decía Juan, cerca de mi barrio bailan un montón de K-pop por todas partes, las coreografías. Porque en Colombia pegó tanto este género. Dar como una respuesta que se llegue a considerar como completamente eh, lo verdadero es como quizás difícil en primer lugar porque pues es un género y una cultura que todavía sigue como en continuo desarrollo. Es más, acá en Colombia que hay muchas personas que empiezan a familiarizarse pero no tienen como esa percepción de algo como extraño, de algo como moda. Vemos en generaciones mayores a las nuestras que consideran estos géneros como raros, como ambiguos, y lo considera como simplemente una moda pasajera de adolescentes, pero pues tenemos que comprender que es un género como muchos otros, pero que tiene quizás eh, componentes diferentes. Entonces ya, por ejemplo, entonces empezamos a ver como bandas muy en concreto que empiezan a desempeñar papeles que trascienden más allá de simplemente generar una canción y una coreografía que sea de agrado para mis oídos y para mis diferentes nociones sensitivas, sino que empiezan a generar un impacto mucho más allá pues de lo musical. Entonces vemos, por ejemplo, una banda que es muy conocida como BTS, que empieza a tener, incluso dentro de sus letras, pero también acciones extras a lo que viene siendo con lo musical, pues participaciones, no sé, por ejemplo, con la ONU. Entonces empezamos a ver que son personajes, son personas que están trascendiendo más allá del género musical, pero que además son personas muy buenas en lo que están haciendo, ¿no? Entonces vemos que son músicas que más allá de tener como ciertos ritmos, son canciones que están muy bien pensadas desde su contenido, pues escrito, y entonces empiezan a tener una elaboración, pues también visual muy llamativa, ¿no? Entonces como que empiezan a tener un impacto porque en realidad son productos demasiado pues completos, más allá de las personas que lo quieran consumir como un carácter recreativo y de simple entretenimiento, pero también se presta como para estudios más en concretos de vean, esta industria musical está haciendo cosas pues demasiado amplias que están trascendiendo simplemente una industria, están pues no sé, están como funcionando un poco más allá de cómo funcionan las dinámicas de la globalización hoy en día. Pero pues también hay que resaltar que por ejemplo en Colombia se termina consolidando también a través pues de las redes sociales nuevamente y de todos estos grupos de fans y de muchas mujeres también que por ejemplo el K-pop tiene que tratarse como un grupo, tiene que verse mucho también desde el ámbito de género que tiene mucha importancia también el diferenciar que quizás hay más mujeres que hombres que lo consumen y es muy importante también tener como estas apreciaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, también acá en Colombia quizás no es algo, pero es algo rápido, cuando hubo una dinámica en redes sociales que desarrollaron las mujeres del K-pop, entonces muchos hombres salieron a desprestigiar el género y también
empezar a generar un lenguaje centrado en lo masculino. Entonces también es como muy importante comprender las formas en que nos estamos comunicando alrededor de, pues de por ejemplo, este entretenimiento, y muy importante comprender pues el ámbito de género ahí. Y también que de cierta forma estos productos que ingresan, o sea, pues, llegan, es como una mirada que las personas pueden llegar a tener de algo muy lejano. Digamos, uno puede no, o sea, uno no dice como yo me voy a Corea, porque las posibilidades pueden ser complejas, pero por los productos que llegan, como Juan lo mencionaba, del K-pop, genera que uno tenga una mirada un poco más cercana de eso. Por ejemplo, yo nunca he conocido Japón, pero a mí me gustaría conocer Japón por una causa concreta, que es conocer todo el universo de Pokémon. Pokémon llegó acá, vino desde Japón, llegó hasta acá, y eso genera que uno termine teniendo cierto vínculo con un país o con cierta cultura, que en un punto termina siendo un motivo para que alguien la quiera conocer más, le pueda no gustar también el caso, y que uno se sienta como más familiar con esos conceptos y con esos productos que van construyendo. Me llamaba mucho la atención, volviendo un poco al tema del K-pop, las letras que decía Juan. Por ejemplo, ellos tocan temas de pronto un poco más profundos como el suicidio, cosas como estas que a lo mejor no estamos acostumbrados porque, por ejemplo, el reggaetón no habla de eso, o no todas las canciones de reggaetón hablan de eso. También, de pronto, por eso es que a las personas les gusta más este género. Tal vez eso tenga algo que ver. Yo consideraría que sí es un factor que tiene que influir de una u otra manera, ¿no? Porque siento yo que todas las personas tratamos de consumir un poco productos con las cuales nos sintamos a gusto, con las que quizás tengamos como coincidamos en ideas o algo por el estilo. Y creo que, pues, no es un secreto que temáticas como el suicidio, la depresión, los trastornos psiquiátricos cada vez se terminan de consolidar más en la agenda, porque pues es una problemática a nivel global, y que industrias que tenían esa etiqueta y que simplemente tenían que ser para el ocio, en el que simplemente importaba lo que me hacía sentir. Por eso es que hoy en día todavía hay muchas personas o grupos de la sociedad que no cuestionan las letras del reggaetón, por ejemplo, porque simplemente pues consideran que es algo que no vale la pena, ¿no? Que simplemente es un aspecto que no se tiene que tomar como tan en serio, ¿no? Entonces también es muy importante que el hip hop, dentro de, de toda la industria, y por ejemplo en sus letras, empiece a plasmar como y a poner en la agenda de debate temáticas como la depresión y el suicidio, ¿no? También comprendiendo que es muy importante entender que quizás en esos países las maneras en que se funcionan los medios de comunicación, pero también cómo se tratan los trastornos de depresión o el suicidio son diferentes, ¿no? Quizás pueden haber ciertas problemáticas que nosotros no conocemos, o quizás para ellos hablar de esos temas pueden ser más, bueno, pueden ser quizás más normales. Entonces también sí es muy importante que, al menos considero yo muy importante que hablar de estos temas sea un asunto cada vez que esté más como en la agenda central de todas las personas, y que bueno pues que las personas lo estén exponiendo como con cierta naturalidad, pero que también estén rompiendo con temas que antes la gente tenía como un poco fetiche, pues tenían como el tabú, ¿no? Que no querían hablar de ciertos temas. Pero pues no solo podemos hablar de culturas de países, sino también podemos hablar de culturas de nicho, como por ejemplo la cultura del terror que también tocan en su trabajo. ¿De qué manera llega a Colombia la industria del miedo con todos estos personajes del cine, la música, la televisión? Bueno, este nicho del terror acá en Colombia como que llega de una manera muy interesante, porque entonces llega aproximadamente para los 60, los 70, que estaba como estas películas de terror que eran muy gore, entonces que eran como demasiado explícitas, pues, con muchos personajes o seres sobrenaturales, ya que en Colombia llega a través de dos personas en concreto, que es Luis Ospina y Carlos Mayolo. Son personas que tuvieron las posibilidades de estar pues en Estados Unidos, que es uno de los países que empieza a plantear las agendas del cine de terror comercial principalmente. Y entonces, a través de Luis Mayolo y de Carlos Ospina, algo muy interesante
que me lo comentó uno de los productores de cine de hoy en día, y es que ellos decían hacer un cine de terror muy colombiano. Entonces, a mediados de los 70 y de los 80 nace algo que se llama el gótico tropical, que es hacer películas de terror, pero en tierra caliente, que es como tratar de ponerle ese sello colombiano, ¿no? Y entonces ellos me comentaban, una de las personas que trató de seguir como con esos ideales, decía como, es que el cine de terror siempre lo vemos como con estos paisajes desde lo frío, desde lo oscuro. Entonces nosotros queríamos quizás meterle este tropical, que es una de las características que tiene Colombia, entonces tratamos de meter nuestras historias. Y entonces, luego, unos años después, llega Jairo Pinilla, que es como el principal exponente del género de terror acá en Colombia, y empieza a desarrollar diferentes historias que en ese entonces no existían como los medios ideales para el desarrollo pues cinematográfico ideal, pues terminan siendo películas como muy alternativas, como se pueden considerar, o sea, que no tienen unas grandes escenografías que tienen unas historias con tramas un poco raras, particulares, quizás exóticas. Entonces empezamos a tener que se empieza a generar un cine de terror muy nuestro, muy colombiano, porque se empieza a tratar historias desde los relatos que nosotros tenemos, pues desde las historias que consideramos propias, con animales que suelen ser reconocidos en Colombia o algo por el estilo. Y ya luego como esta tercera ola ya es como un poco tratando de mantener un sello colombiano, pero con muchos fundamentos más extranjeros. Entonces, sea como una de las películas más recientes de terror, que es como Luz, Flor del Mal, que es de un productor colombiano que se llama Juan Diego Escobar. Entonces ya es como una variación mucho más marcada de las historias colombianas, pero que tiene un sello de terror más estadounidense. Entonces como que hay una hibridación mucho más marcada, que tiene un sello de que el relato es colombiano, pero que tiene las características de hacer cine, pues enmarcado a los ideales de Estados Unidos. Para finalizar nuestro programa de hoy, me gustaría preguntarles, pues este trabajo, ¿qué les dejó a ustedes tanto profesionalmente como personalmente? No sé cuál de los dos quiera empezar. Uf, es una buena reflexión la que dejó el trabajo, porque en términos profesionales fue la primera vez que trabajamos de cierta forma en un grupo muy grande. A pesar que éramos capítulos, no trabajamos como islas separadas, sino que todos teníamos que ir en cierto camino o en cierta sinergia. Por ejemplo, el hecho de elegir el nombre del programa, de la serie, de elegir las tipografías, de elegir colores, eran como plenarios en donde deberíamos estar todos. Y pues claro, el hecho de trabajar, que por grupo éramos 4 o 5, que éramos más de 10 personas trabajando, eso en lo personal fue nuevo. Y fue a la vez interesante hacerlo, y a la vez fue complejo, porque no todas las personas de cierta forma trabajan del mismo modo que uno. Hay unos que trabajan de otra forma. De cierta forma todo eso era como ir paso por paso lentamente para que todo se fuera consiguiendo. Y en lo personal creo que fue un aprendizaje muy interesante, el hecho de llegar al punto que con los demás países somos diferentes, pero a la vez somos iguales, que compartimos muchas cosas, que es una especie como de tejido que uno no puede llegar a un punto como a diferenciar en algunos aspectos, en otros sí, pero en otros no. Y como que esa forma de la interculturalidad que se maneja era algo que yo no conocía, pero pues con el trabajo lo terminé conociendo, y que se me hace un tema muy interesante, y que si en un futuro ese tema se puede seguir tratando, tiene mucha tela de donde cortar. ¿Y tú, Juan? Sí, pues yo también como que recojo muchos de las reflexiones que tuvo Nicolás, además de ese manejo de conflictos, porque el trabajar con departamentos, pues, y tratar de tener como una comunicación muy eficiente entre todas las partes, entre cada departamento, entre cada episodio, pues sí era como demasiado complejo, demasiado tedioso, además de ciertos conflictos que nunca faltan, ¿no? Que son como sumamente naturales, además de que siempre teníamos que intentar meter como
todos los conocimientos que se nos iban enseñando, ¿no? Porque entonces habrían partes, pues quizás de diseño, pero también en cómo diseñar los guiones para que fueran apropiados y fueran lineales con las historias que intentábamos desarrollar y que quizás cada episodio no se viera como una isla, que era algo que nosotros nos preocupaba y nos cuestionábamos demasiado, hasta el punto de que quizás este producto, pues hoy no sería una serie, sino que serían productos cada uno independientes, que quizás pueden ser independientes, pero la idea era enmarcar todo dentro de una temática que creo que más o menos pues, lo logramos cumplir. Y en lo personal, pues por ejemplo, a mí también me pareció sumamente grato, bonito, el saber un poco cuáles son los hábitos que tengo, mis hábitos de consumo y de vida, y también identificar un poco de dónde proviene, no por el hecho quizás de juzgarlos o no, pero pues simplemente hacer un ejercicio desde la curiosidad de saber por qué esto se está haciendo de esta manera y saber por qué esto es así. Entonces como que sí me pareció muy lindo y pues ya obviamente mientras tanto uno iba comprendiendo como todas esas civilizaciones culturales, cómo está funcionando la globalización y cómo todo ya está como tan permeado como que el entretenimiento pues ya no es como simplemente de entretener, como el cine también tiene como ciertas dinámicas que están como muy acordes a una época y como que diferentes ámbitos de pues por ese estilo. A los que nos están viendo, si les interesó este trabajo tanto como a mí, vayan al link que está aquí arribita en la publicación y así podrán ver los 4 episodios de Colombia para el Mundo. A Nico y a Juan, muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar hoy aquí en Conexión. No, vale, a ti gracias, a Conexión por el espacio y sí, vayan a verla, así que está chévere, está interesante. A mí me gustó harto, harto. Por otro lado, bueno, Juan, dale, perdón. No, Leo, que, o sea, muchas gracias por el espacio y que traten de ver un poco también, pues, cómo fue hacer un producto audiovisual en medio de una pandemia que pues, simplemente pues, nos obligaba a estar aislados y de cómo fue ese proceso que fue muy duro, pero que tiene un resultado, pues lindo y bonito. Así es. Por otro lado, aquí abajo están todas las redes sociales de Conexión, así que vayan, síganos, no se pierdan ninguna publicación y recuerden que ustedes también pueden publicar en Conexión. Solamente tienen que ir a nuestra página web, ir a la página de Publica en Conexión y así de fácil llenan el formato y por qué no pueden estar aquí conmigo, así como Juan y Nico hoy. Entonces no se pierdan esa oportunidad de darle visibilidad a esos trabajos que nos sacan tantas canas, pero pues que al final el mundo tiene que verlos. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días, a la misma hora, por el mismo canal. ¡Chao!